Shalom, shalom, que abuelos bendiga en el nombre de Yeshua. Hoy continuamos con la segunda parte de Mateo 5. Les recuerdo compartir los videos y ver la primera parte para poder continuar con la lectura. Y en este capítulo vamos a hablar sobre otros temas que son tabú, otros temas que a la gente no le gusta tocar. Estos temas son hablados por boca de Yeshua, que es nuestro Mashiach, mal llamado Jesucristo. Y él nos va a hablar sobre el adulterio, el juramento, la venganza, el divorcio y un tema que para muchos es casi que intocable. No les gusta hablar del mismo, que es la mutilación. Pareciera mentira, pero Yeshua le recomienda a las personas que es mejor perder un brazo o un ojo antes que perder su alma. Y siempre intentan excusar estas palabras del Mesías diciendo, no, es una alegoría, pero vamos a tocarlo un poco más a fondo y vamos a ver si es una alegoría o realmente es un consejo. Comenzamos con el 23, dice así: por tanto, si traes tu corbán al Mizbeach, al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano, en Mashiach tiene algo contra ti, deja allí tu corbán delante del Mizbeach y anda, reconcíliate primero con en el Mashiach y entonces ven y presenta tu corbán. Ok, aquí hay algo importante que señalar. En este Tanaj dice con tu hermano en el Mashiach, pero si uno lo busca en otra Biblia va a decir con tu hermano. Dentro del cristianismo se cree que cualquiera es su hermano, cualquier persona es su hermano. No, los hermanos son los de la fe, esos son nuestros hermanos. Los demás se puede decir que somos hermanos, sí, porque Yahweh nos creó a todos, pero también Yahshua mismo dice que, que hay personas que hacen la voluntad de su padre, ¿verdad? Que es el diablo, que es la serpiente antigua, que es Satanás, al actuar mal. Entonces los llama hijos de serpientes, no porque sean mitad serpiente, como dicen algunos fantasiosos por ahí, sino porque hacen la voluntad de Satanás. Entonces, Yeshua mismo nos dice, también en otros textos, que se los voy a poner en pantalla, que cualquiera que hace la voluntad de Yahweh, eso es su hermano, ese es su amigo, ese es su madre, etc. O sea, que nosotros somos hermanos en la fe. Primero ponemos al pueblo. El pueblo se llama Israel, no existen religiones. Aún así, eso no nos evita amar al prójimo. Entonces, esta Biblia intenta recalcar que solamente debemos sentir, como decir, compasión por nuestros hermanos en el Mashiach, no por las demás personas afuera. Eso es lo que quiere decir esta Biblia al poner Tuaj en Mashiach. Pero también hay que aplicar las cosas para fuera del pueblo, digamos, para las demás personas que nos rodean. Y lo que dice aquí es que si una persona va a llevar una ofrenda al altar, una ofrenda usualmente era como para perdón de pecados, o bueno, para darle gloria a Yahweh, o etcétera. Esa ofrenda la presentaban, la cocinaban, la comían, ¿verdad? Habían otras que se presentaban y se entregaban al templo al 100% y quedaban para los levitas y para la gente pobre para que pudieran comer. Entonces, estas ofrendas que uno le llevaba a Yahweh en aquel entonces, porque había templo, era una muestra de amor a Yahweh, porque Yahweh no ocupa ofrendas, todo le pertenece a Yahweh, todos los animales, todas las cosas que usted tiene, su auto, su casa, sus hijos, su familia, le pertenecen a Yahweh, aunque usted no se los haya dado, son de Yahweh. Y aunque usted lo niegue, son de Yahweh, porque todo lo creó Yahweh. Si uno se guía pues por malas influencias, las cosas que uno tiene se van a ir, se podría decir como descomponiendo, como su familia, su salud, su bienestar emocional, psicológico. Aquí lo que dice específicamente es que si usted va a presentar una ofrenda y aún así usted en su corazón guarda odio y guarda conflictos con sus hermanos, porque que es mejor que uno esté bien en buena relación con sus hermanos en el Mashiach, ahí sí lo voy a decir tal cual como está aquí puesto, que ir a presentar la ofrenda. Por eso lo dice así, que es mejor que uno deje la ofrenda y vaya y haga reconciliación con sus hermanos antes de presentar la ofrenda. Que lo preferible es que usted se lleve bien
con su pueblo, o sea, con su pueblo Israel, con sus hermanos dentro del pueblo de Israel, antes que ofrecer una ofrenda, que eso es lo que prefiere Yahweh. Prefiere misericordia y no ofrendas. Eso no significa que las ofrendas hayan quedado inválidas. Las ofrendas hay que entregarlas siempre y cuando haya templo. Hoy en día no hay templo, no puede entregar ofrenda. Pero si hubiese templo, se tiene que entregar las ofrendas como dice ahí, porque eso es un mandamiento. Y Yahshua al-Mashiach continúa diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que están con él en el camino, en el derek. No sea que el adversario te entregue al shofet, al juez, y el shofet al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. El Mashiach nos está diciendo, si usted tiene una deuda con alguien, si usted sabe que hizo algo malo, si usted se robó X cosa, vaya y póngase de acuerdo con la persona que usted le robó antes de que lo lleven a prisión. La prisión es una tortura. Yo no estoy de acuerdo con encerrar a una persona por mucho tiempo, por muchos años en un lugar rodeado de personas malas. Para mí eso está muy mal hecho. Es más, lo considero 100% inhumano, eso no debería ni existir. La cárcel es mientras viene un juicio. El juicio en la Biblia es diferente. Los juicios son o de pagar las deudas, 5 veces lo que usted se robó, o recibir cierta cantidad de latigazos, ¿no? O la pena de muerte. Y eso es lo que Yahweh estableció y así tiene que ser. Aún así, la humanidad no se rige bajo esas reglas. Nosotros no podemos cambiar las cosas. Me gustaría o nos gustaría a muchos que las cosas fueran como están en la Torá, pero por desgracia no es así. Entonces, ¿qué pasa? La gente se descarría. Yo ya había hecho un video sobre la pena de muerte y en el video anterior ya hablamos sobre la pena, no, hablamos sobre el asesinato y la muerte también y matar, que no es lo mismo, pero bueno, ahí pueden verlo y si no lo han visto. Entonces lo que nos expone Mashiach es que mejor nos pongamos de acuerdo con nuestros enemigos o con las personas que le hayamos hecho un daño más bien nosotros antes de que suframos la pena de la cárcel, digamos, o de los latigazos en este caso, en ese tiempo, porque ahorita es diferente, ahorita las personas simplemente van a prisión y a veces ni siquiera se les cobra lo que han robado ni se les exige que lo devuelvan. Pero es mejor una disculpa con su hermano antes de pasar una pena con un juez. En el 27 dice, oíste que fue dicho, Lotinaf, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su lefe, en su corazón. A como la ira va siendo la puerta abierta a la violencia, tal vez la mirada va siendo como una ventana abierta a la codicia. Y Yahshua tiene, obviamente, como siempre, tiene muchísima razón. Cuesta mucho refrenar la mirada, no es imposible. ¿Qué hombre no ha mirado a una mujer o qué mujer no ha mirado a un hombre y lo ha codiciado? Pero el codiciar también lo llena a uno de presiones, de ansiedades, de cosas que tal vez uno no le pertenecen o no puede tener, tanto como un auto, como en este caso, Yahshua está hablando de un hombre y una mujer o viceversa, o tal vez de una casa o algo que uno le gustaría tener y al mirarla y al admirarla con tal vez con cierta envidia, con cierta codicia, eso causa también mucha depresión. Y el consejo de Yahshua es no mirar, o sea, es mejor refrenar la mirada, intentar pues tener una mente clara. No es fácil, pero si le pedimos ayuda a Yahweh, podemos lograrlo. Dice en el 29, por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas un ojo, uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al Sheol. Y después dice en el 30, y si tu yadak, tu mano derecha, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al Sheol. Les digo una cosa que las personas usualmente intentan suavizar. Este texto la gente dice, no, es que se refiere a que uno mejor se retenga la mano, que retenga su ojo.
No, no dice eso. O sea, sí, obviamente hay que retenerlo, pero Yeshua está hablando literalmente en este texto, ya que él no está utilizando una alegoría. Cuando uno lee las alegorías es muy distinto, como la alegoría del sembrador, ¿verdad? Que Yeshua habla sobre un hombre que tiene una gran viña, que en esa viña manda a trabajar a unas personas y cuando llega a recoger el dinero de ese fruto que le tocaba al dueño de la viña, ellos golpean a la persona que fue a cobrar el dinero y así envía a varias personas hasta que el padre de familia, digamos, el dueño de la finca, llamémosle, envía a su hijo, que es una alegoría de Yeshua, y que a ese lo matan, ¿verdad? Entonces es una alegoría del planeta Tierra y ahí está hablando de forma alegórica, aquí no. Sonará muy duro y las personas dirán, bueno, yo no me voy a sacar un ojo ni me voy a cortar una mano, yo tampoco, pero ¿qué es mejor? Perder literalmente una mano o un ojo que ir al infierno. Ahora, jamás se corte una mano o un ojo, porque eso es un pecado, eso es mutilación, eso no es parte de la Torah y Yahshua no está recomendando que pierda un ojo y una mano. Pero sí hay que entender que a veces hay personas que por desgracia han sufrido accidentes muy graves y han perdido una pierna, un ojo, una mano, y eso los retiene de hacer cosas en un futuro. Un ejemplo, hay personas que tal vez tienen una sexualidad desenfrenada y se iban y se metían a prostíbulos, de prostíbulo en prostíbulo, hasta que le dio una enfermedad venérea y paró. Pero si no hubiese sido por esa horrible enfermedad venérea, esa persona no hubiera parado nunca. Y es mejor que tenga esa enfermedad y que no se vaya al infierno, a que siga haciendo eso, no tenga la enfermedad y se vaya al infierno. No sé si me voy a entender. Igual un ladrón, tal vez robó, se metió a un banco, le dispararon, qué sé yo, un pie, una mano, un hombro, no sé, y ya no puede volver a robar como antes. Yo conocí a uno, por cierto, a un señor que él se dañó un hombro y se le soldó así el hueso. O sea, no se le sanó bien y él ya no podía levantar la mano como antes, entonces ya no podía saltar sobre los portones de las casas y meterse a robar. Y él me contó a mí esa historia hace mucho tiempo, que él tuvo que dejar de robar por eso y que entre comillas gracias a eso no volvió a robar, pero sí siguió vendiendo droga y metiéndose en otras cosas turbias. No creo que su alma se haya salvado, él ya falleció, pero es un ejemplo que les estoy poniendo. Lo más correcto sería decir, no sé si su alma se irá a salvar, porque todavía no hemos ido al juicio. Entonces en el 31 dice así, también fue dicho, cualquiera que repudie a su isho, a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su ishot, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete ni adulterio. Entonces, ¿de qué está hablando Yeshua? Que una persona que tiene una mujer y se divorcia de ella, la está convirtiendo a ella en una adúltera. Y a la persona que se casa con esa mujer que fue divorciada, lo está convirtiendo en un adúltero también. Y Yahweh en el Tanakh, lo del divorcio, bueno, yo creo que en ningún video lo hemos hablado, pero lo que dice el divorcio es que usted no se puede divorciar de su mujer nunca, excepto que la mujer le sea infiel. En aquel entonces y hoy en día también el judaísmo ortodoxo se ha inventado una historia sobre Lilith. Lilith supuestamente era la otra esposa de Adán, la primera esposa de Adán. Pero como ella era muy desobediente y él era muy macho, entonces supuestamente la echó y se divorció de ella. Porque ella quería tener relaciones con Adán sobre él, pero él no quería, porque él era muy macho y se sentía humillado, ¿verdad? Nada que ver. Pero bueno, esa es la historia que les estoy contando según la Cábala, según el Talmud, según el judaísmo ortodoxo. Obviamente Lilith no existe, eso es un invento de ellos. Entonces, como Adán se divorció de Lilith, entonces así también nosotros, entre comillas, podemos divorciarnos de nuestra mujer y conseguirnos otra mejor, ¿verdad? Que eso fue lo que sucedió, que Yahweh le dio a Eva a Adán. Pero la historia verdadera no es así. La historia verdadera es que la primera mujer fue Eva y Lilith nunca existió y punto. Pero ellos inventaron esa historia para poder divorciarse. Entonces Yahshua les está hablando del divorcio, que no se divorcien excepto que su mujer les sea infiel. Y el caso contrario también se aplica. Si usted está casada, una mujer está casada con un hombre y ese hombre le es infiel, entonces divórciese. Ya tiene derecho a divorciarse. Aquí no está escrito, y Yahshua no lo menciona,
Pero pienso yo, mi pensar de ser humano, que también si la persona está sufriendo algún tipo de violencia, siento que es obvio que puede divorciarse porque está en peligro su vida. Siempre que está en peligro la vida de una persona, se pone en primero la vida antes que, entre comillas, los mandamientos. Lo digo así tal cual. Un ejemplo, si una persona está en Shabbat y quiere salir a hacer compras, no puede salir a hacer compras. ¿Por qué? Porque es Shabbat, es un día de descanso. En cambio, si una persona está en Shabbat y está muriendo y usted necesita una medicina o necesita pagar un taxi o necesita pagar un avión para llevarlo al hospital, usted lo paga y se lo lleva. Aunque no lo diga el Tanaj, o sea, no está escrito. Pero siento yo en mi pensar que primero está la vida de dicha persona antes que el mandamiento. O sea, no es para que violen mandamientos, sino que es un caso de emergencia. Igual en este caso, si una mujer o un hombre está siendo agredido físicamente o está en peligro su vida, siento que tiene derecho a divorciarse si fuese el caso. Dice, además, habéis oído. Cuando dice esto se refiere a la Torá siempre. O sea, cuando dice, además, habéis oído, y aquí ponen los textos abajo, que es de Barín, que es Deuteronomio 23-22, que uno lo puede leer ahí, o en Bamidbar 33. Cuando se refiere a eso, está diciendo la Torá. Yahshua no está contradiciendo la Torá en ninguno de estos mandamientos, sino tampoco lo está añadiendo, sino que lo está, se podría decir como explicando para mantenerse más puro. ¿Por qué? Vamos a leer este texto y se los explico después. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, o sea, a nuestros padres, a nuestros abuelos, no perjurarás, sino cumplirás a Yahweh tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis ni por ninguna manera, ni por los shamayim, porque es el quise de Yahweh, el trono de Yahweh. En el 35, ni por Haaretz, que es el planeta Tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Melech, el gran Melech es Yahshua. Dice en el 36, ni por tu Rosh, por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco ni negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto es la Shon Hará. La Shonjara es como decir lengua mentirosa, lengua viperina, lo traducen algunos. Hay otros que utilizan esa palabra para decir que la Shonjara es como un chisme también. Pero bueno, sería tal vez en un español como todo esto es vanidad, todo esto es exagerar. O sea, si yo juro, yo le juro a una persona que voy a hacer algo y lo juro por el cielo, lo juro por la tierra, lo juro por el templo o en el nombre de Yahweh y no lo cumplo, se me va a tomar a mí por una herejía y Yahweh me va a tener que castigar porque yo hablé de más. Yo debía haber mantenido el silencio o debía haber dicho, sí, yo voy a hacer todo lo posible por cumplirlo. Pero no debemos jurar porque Yahshua nos recomienda no hacerlo, a pesar de que el Tanakh sí es un mandamiento. Muchos textos, les voy a poner uno en pantalla, donde se dice que las personas ya no van a volver a jurar nunca más por los dioses paganos, sino solamente en el nombre de Yahweh. Eso es algo que ofende a Yahweh, cuando la gente juraba por dioses paganos. Hay un dios pagano que no existe obviamente, pero bueno, que aparece en la Biblia, que se llama Baal Berit. Berit es pacto y Baal es señor. Entonces ese Baal Berit era el que utilizaban para jurar en Israel antigua. Y la gente decía que juraba por Baal Berit, ¿verdad? Como por el dios del pacto que iba a cumplir tal cosa. Y a Yahweh eso le ofendía y le ofende, por supuesto. Hay personas que siguen jurando hoy en día. Hay que intentar no hacerlo para no pecar de eso y eso es lo que nos recomienda Yahshua. Más Yahshua no está aboliendo el mandamiento. El mandamiento está, siempre sigue en función. Yahshua no quitó ningún mandamiento porque él juró que no lo iba a quitar. Pero él nos recomienda que es mejor no hacerlo para no pecar. Entonces, eso es importante entender de todo lo que hemos leído. Yahshua no está cambiando mandamientos, metiendo y sacando. Yahshua está expandiendo o explicando qué pasaría si usted viola el mandamiento y que es mejor no violarlo. Porque si usted adultera, hace mal, es un pecado. Pero si usted se divorcia de su esposa, también la está llevando al adulterio a ella, a usted como persona y a la otra persona que se vaya a casar con ella en un futuro también. Entonces el divorcio sí está permitido, pero en caso ya extremo de
no por pleitos ni porque se lleven mal, sino más que todo, bueno, Yahshua nada más habla de fornicación, pero yo no debería añadir, pero pienso yo como ser humano, que también si hay un peligro de muerte, ¿verdad? Es como lógico y es muy discutible, por supuesto. Aquí Yahshua va a parecer que también va a abolir otro mandamiento. No, Yahshua no puede abolir mandamientos porque él juró que no lo iba a hacer. Tiene el poder para hacer todo lo que quiera. Puede hacer un planeta nuevo o entero. Puede hacer un ser humano de la nada. Puede hacer lo que él quiera. Pero él juró que no iba a abolir mandamientos. Y aquí las personas dicen que abolió un mandamiento. Vamos a leerlo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso es un mandamiento. Eso está en Shemot. En Éxodo 21, 24 lo pueden leer, que cuando una persona le hace un daño a alguien, usted se lo puede devolver por ley. Y así es. ¿Para qué? Para que la persona sienta en su propia carne el mal que está haciendo. Entonces, dice que si usted tiene un esclavo, ¿verdad? En Shemot, y usted a ese esclavo lo golpea de manera que usted le saca un ojo, le corta una oreja o algo, que usted tiene que morir por lo que usted hizo, o tiene que darle la libertad a ese esclavo, o usted pierde un ojo o pierde la oreja, ¿verdad? Depende del contexto y el texto, habría que leerlo más detenidamente. Pero, este, el punto es que Yahshua no va a abolir este mandamiento. Uno no debería vengarse. Yahshua lo que va a decir es, mejor deje que la venganza sea Yahweh, que eso de por sí es parte de la Torah también y el Tanakh. Hay un texto donde, si mal no recuerdo, es uno donde dice que es mejor esperar la venganza de Yahweh y no vengarnos nosotros. Porque el que se venga, sea como sea, sí siente una satisfacción de triunfo, siente que se ha hecho justicia, pero también se siente un sentimiento de amargura. Y más si uno tiene que cometer violencia. Entonces, a veces sí es mejor, o sea, es mejor siempre seguir el consejo de Yahshua y no el mío, por supuesto. Y Yahshua lo que recomienda es no vengarse y mantener la calma y dejar que Yahweh resuelva las cosas. Pero como veníamos hablando en el video anterior, que si uno se cruza de brazos contra la injusticia se va a hacer cada vez más grande y se va a crecer de una forma enorme. Vea, el planeta entero está corrupto. Lo que es la política nos tiene del pescuezo a todos. Nos suben la gasolina, nos suben la comida, nos inventan impuestos nuevos, que hay un IVA, que hay otro IVA, que ahora le vamos a cobrar un impuesto por tener usted su propia casa, que un impuesto sobre la basura, cuando usted ya paga impuestos para que recojan la basura, pero le ponen otro impuesto más y nos ahogan. Y el que se cruza de brazos también es cómplice del que está robando o del que está cometiendo un crimen. Es complicado, o sea, este tema es muy polémico, muy complicado y me van a decir que estoy equivocado, o tal vez otros me puedan dar la razón, no importa, o sea, lo importante no es que yo tenga la razón o no, sino encontrar la verdad y qué es lo que quiere enseñarnos Yahshua y obedecerlo. Entonces aquí dice Yahshua que han escuchado el mandamiento que dice ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea que si alguien le golpea la cara, usted póngale la otra. Y si le vuelve a golpear la cara, le vuelve a poner el otro lado de la cara, ¿verdad? Y así sucesivamente. La persona de verdad que a veces se rinde. Hay personas que se sienten avergonzadas y tal vez ni siquiera lo vuelven a hacer. Porque para eso está Yahweh. Yahweh mismo se los pone en el corazón. Se sienten mal, se sienten avergonzadas, se sienten tristes por haber sido violentos o por haberle hecho el mal a alguien inocente. Entonces Yahshua tiene razón, ¿verdad? Yahweh mismo nos defiende. Dice el 40, y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, que esa es su ropa, digamos, lo que utilizaban ellos para vestir, déjale también la capa. La capa es el talit, lo que representa los mandamientos de la Biblia, ¿verdad? Entonces, si alguien le está robando algo, déle usted también de más. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, ¿verdad? O sea, si alguien lo fuerza a hacer un trabajo que usted no quiere, hágalo el doble. ¿Para qué? Para que la injusticia de esa persona caiga con mucha más fuerza cuando Yahweh lo vengue a usted. Entonces dice en el 42, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es otro mandamiento también,
que, ¿verdad? Yahweh les mandó al pueblo de Israel que amaran a su prójimo, que son sus hermanos, que era lo que estábamos hablando al principio del video, sus en el Mashiach, ¿verdad? En Israel, y dice que aborrecerás a tu enemigo. En este caso, voy a decirlo así tal cual, Egipto, Turquía, Siria, que esos eran los enemigos y son los enemigos de Israel y están constantemente atacándolo a Israel de Oriente Medio, y si ellos se dan cuenta de que usted estudia Torah, también son sus enemigos porque va a ver cómo les cambia el semblante. Usted va a sentir el odio, ¿verdad? Y uno a veces ni siquiera les tiene odio, pero ellos sí buscan odiarlo porque ellos sienten una amenaza ahí. Conocen la historia del Tanakh, de los profetas, de todo lo que ha sucedido y de todo lo que ha sufrido tanto Egipto como Siria, como etcétera, todos esos países por el odio que ellos le tienen a Israel, y cuando odian a Israel odian a Yahweh. Y ellos tienen su propio Dios que se llama Alá y demás. Bueno, entonces dice así, bueno, Yahweh les había mandado aborrecer a sus enemigos y no hacerle ningún bien a Egipto. Nunca desearle el bien a Egipto ni a ninguno de esos países, porque esos países literalmente están malditos. Muchos dirán, usted es un racista, pero no, no es que sea un racista, es que esos países están malditos porque no solamente han negado la Torá como todos los países del mundo, sino que odian a Israel directamente, son enemigos. Entonces, sea como sea, Yahweh nos protege de ellos y por eso es que están tan mal. Algunos dirán, esos países están muy bien económicamente, algunos, no todos, y por el petróleo, pero no es una economía pareja, no es una igualdad en el pueblo, más bien se ve como muy clasista. Los jeques, llamémosle, o las personas que son dueños del petróleo y de los hoteles y de todo eso, ellos están muy bien, el pueblo en sí no tanto, hablando de Egipto y otros países. Y hay muchas guerras internas ahí. Yo tuve un amigo que era de Egipto, bueno, un conocido realmente, y él me contaba los incendios que se hacían, los pleitos, y son cosas que uno no se entera porque no tiene las noticias de ahí. Pero bueno, ese es mi pensar de nuevo. Bueno, y Yahshua dice así. Dice, pero yo en el 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que aborrecen y haced tefilot por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis banín de vuestro Abi, que está en los Shamayim. Yahshua nos recomienda lo mejor, siempre háganle caso a Yahshua, no me hagan caso a mí. ¿Qué dice Yahshua? Hay que analizar sus palabras. Dice que si tenemos un enemigo y nos quiere hacer daño, entonces le ponemos la otra mejilla, que si alguien nos odia, entonces nosotros lo bendecimos, y si nos maldice, igual forma, ¿verdad? No los maldecimos, sino más bien les damos una bendición, y así Yahweh es el que nos salva. Continúa diciendo, que hace, bueno, perdón, va de nuevo. El 45, para que seáis banín de nuestro Abi que está en los Shamayim, que hace salir su Shemesh, su sol, sobre malos y Tobit, sobre malos y justos. Raín y Tobit, y que hace llover sobre justos e injustos. Que dice Yahshua, que Yahweh hace cosas buenas tanto para la gente mala como para la gente buena. ¿Por qué? Porque Yahweh es ese amor que tiene Él para la humanidad. Nosotros, antes de estudiar Torah, se puede decir que éramos malos. Nosotros no hacíamos la Torah, y una persona que no hace la Torah es mala. Y aún así Yahweh nos daba de comer, como dice aquí, hacía resplandecer su sol, hacía llover sobre nosotros, que llover es algo bueno porque así crecen las cosechas. Hay gente que asocia la lluvia con algo malo y no es así, más bien es algo bueno. Y Yahweh nos ha protegido también de muchos males, a pesar de que nosotros fuéramos o hasta ateos o estuviéramos en una secta cristiana mala, o no sé, o que nunca lo buscáramos o lo buscáramos a medias. Yahweh siempre ha tenido misericordia sobre la humanidad, sobre nosotros mismos. Yo mismo lo he vivido. Y uno sabe que Yahweh con esa misericordia le ha permitido a uno llegar a conocerlo más tarde. Hay personas que tal vez no lo conocen ahorita y lo niegan, hasta lo odian, pero no sabemos si dentro de unos años van a ser siervos de él, como pasó en mi caso. Dice así en el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hace también lo mismo los moheshin, los publicanos? O sea, ¿qué gracia tiene amar a una persona que usted la ama? Eso es muy fácil. Pero amar a una persona que lo odia, no. Y eso es lo que hace Yahweh. Ama a las personas aún así, aunque lo odien, ¿verdad? Va a llegar en su punto que ya no los va a amar más, y viene el juicio final y todo lo demás. Ya hemos hablado de eso en otros videos.
pero por el momento hay misericordia. Entonces, seamos nosotros como Yahweh, porque Yahweh nos está mostrando el camino a través de Yahshua. Yahshua nos dice, sean misericordiosos, porque eso es aún más que odiar a su enemigo. Odiar a su enemigo es muy fácil y luchar contra él no es fácil, pero bueno, es un sentimiento que todos sienten. Pero amar a su enemigo y ayudarle a su enemigo es un sentimiento que supera a cualquier otro. ¿Por qué? Porque es una persona que quiere herirlo y a pesar de eso usted quiere ser bueno con él. Y ese es el consejo que nos da Yahshua en el 47. Y si saludáis a vuestro ajín solamente porque hacéis, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los goyim, las naciones, los incircuncisos, se puede traducir? Entonces Yahshua nos está, bueno, le podría acordar a los judíos ortodoxos que ellos tienen la costumbre de ni siquiera saludar a una persona que no sea judío ortodoxa. No le dan la mano, no le compran nada, no lo saludan ni lo vuelven a ver, es como si no existiera. Ellos han tenido problemas con este mandamiento de hombres que ellos mismos se impusieron, que es no tener tratos con personas incircuncisas, llamémosle, o hasta conmigo, digamos, que yo soy circunciso, pero aún así ellos me consideran impuro porque yo sigo a Yahshua. Entonces ellos no me dan la mano, yo no conozco a ninguno, pero si lo llegara a conocer es probable que no quiera darme la mano, depende de qué tan ultra ortodoxo sea. Y bueno, eso es lo que está diciendo Yahshua. ¿Qué gracia tiene si saluda solamente a sus amigos? ¿No hacen también así los goyim, ¿verdad? Los incircuncisos o los que no practican Torah. En el 48 dice, sed pues vosotros shemin, completos, como vuestro aj que está en los shamayim. O sea, sean ustedes buenos como Yahweh que está en los shamayim. Y ahí termina el texto. Espero que les haya servido, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.